acá pitan por todo. ¿Cierto que sí? Acá pitan mucho. ¿Será por el calor? Ope, ope. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone eternally. Bueno, mi gente, ahora sí partimos. En Pamplona estuvimos 3 días. Ahora voy para Cúcuta, norte de Santander. Ciudad muy importante en mi vida porque es la ciudad en la cual yo nací. Es la ciudad en la cual tuve la opción o tuve la fortuna pues de vivir con la familia pues como tal. ¿A qué me refiero de vivir con la familia? Pues que cuando vivíamos en Cúcuta fue cuando vivimos todos los hermanos juntos, ¿sí? O sea, vimos incluso hasta mi hermana, que siempre ha vivido pues aparte, porque ella ha vivido en el exterior y ha vivido más con el papá. En mi casa hemos sido los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces, fue la ciudad en la cual sentí que la familia estaba no más unida y no más completa presencialmente. Entonces, ya con ese preámbulo, ya esta muchacha vuelve y queda cargada en el trasteo que vivimos todos los motoviajeros día a día. Yo me voy a quedar donde un familiar. Gran ventaja en todo sentido. Pues porque digamos que uno cuando llega a una ciudad, uno debe averiguar qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué debo decir y qué no debo decir. En todas las ciudades del mundo siento que eso se debe averiguar. Entonces, gente, vamos a salir de acá de Pamplona. Me pongo la chaqueta y arrancamos. Sincronizamos cámaras con casco, intercomunicadores, todo, nos ponemos chaqueta de protección. Acomodamos acá al parcero Alf, que en Cúcuta muy posiblemente va a recibir tremendo spa, y nos vamos. Como les decía, es un recorrido, es una ruta muy especial, porque sencillamente es como volver a casa. Y aunque ya hace muchos años no vivo en Cúcuta, norte de Santander, pues digamos que los buenos momentos y los momentos compartidos en familia, en esa familia base, en esa familia de origen que es la de los padres y los hermanos, esos recuerdos siempre quedan en nuestra mente. Entonces por eso será una ruta muy especial. Bueno, gente, eso es lo que hay. Nos vamos. Ay. Billetera, celular, cámara, casco, guante, chaqueta, handbag, maletas y ustedes. En este momento eso es lo que necesito. No he olvidado sincronizar el CarPlay, muy necesario. Pamplona es chiquito, pero tampoco me quiero meter pues por contravías ni nada. Gracias. Muy amable, estamos hablando pues. Listo, papá. Bueno, por acá vea el parque. Nos despedimos del parque, nos despedimos del hotel. Buen hotel, buena atención del Hotel Imperial acá en Pamplona, norte de Santander. Que pase la señora. Listo, esa es la plaza de mercado. Lo que pasa es que es plaza de mercado, pero es plaza de todo. O sea, venden como cacharrería, verdura, ropa. Creo que en el video incluso mostré que se veía una tienda de limón y tomate y al lado estaban vendiendo jeans, ¿sí? Estaban vendiendo pantalones. Pero esa es la esencia de las plazas de mercado. Lo multicultural. A ver, ¿qué tal la mujer santanderiana? ¿Qué tal me ha parecido? Pues, lógicamente, sin ofender, pues. Imposible, pues, que se ofendan cuando ellas mismas mantienen haciéndose esa propaganda. Son bravas, ¿sí? Son mujeres malgeniaditas, la verdad. Si se ofenden, pues muy raro porque ellas mismas se lo dicen a uno. Es que nosotros somos así, mano. Es que nosotros, a mí trátame serio, mano. Entonces, pues imposible pues que vayan a ofender. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que eso es un tema de un esfuerzo de fama. ¿A qué me refiero?
por ejemplo, como ya tienen esa fama, siento que ellas ya se la creen mucho y se esfuerzan mucho por seguir teniendo esa fama. Sí, entonces si usted le pregunta, ¿ustedes son bravas? Claro que sí, mano. Usted a mí no me venga a decir nada, mano, a mí no me mire, mano, que yo miro así, yo hablo así. Y no, es que yo no estoy brava, mano, es que yo soy así. Entonces yo creo, a veces se esfuerzan y eso pasa en todas las regiones. Entonces, por ejemplo, a mí una vez me dijo una señora que en Antioquia la gente ya es muy cansona, porque en Antioquia la gente tiene fama de ser muy amable. Entonces, ellos se esfuerzan por ser muy amables y según dicho por la señora, según dicho por esa persona, por ese individuo, por ese ser, dijo que ya el paisa ya era cansón, o sea, ya lo que tenía es que era fastidioso. Hombre, a mí en general Pamplona me gustó, como les decía, es algo diferente a lo que venía acostumbrado estos días con los pueblos del Santander, que eran pueblos más pueblitos. Pues Pamplona es más ciudad, sí, es más ciudad. Claro, pues el tema universitario se activó muchísimo. Vamos a hacer por acá. Yo siento que el lugar adecuado es este. ¿Por qué? Pues porque hay empanadas. Bueno, voy a esperar por acá. Ya estoy por acá. Se llama Plazuela o algo así es que le llaman a esto acá, que es como el inicio de supuestamente la calle real. Está bueno el clima. Me tiene un poco preocupado que allí está un poco como cerrado el cielo, pero espera que no llueva. Para Cúcuta es poco probable que llueva, pero pues ahí nos vamos moviendo con ellos allá. No creo que en Cúcuta llueva, la verdad. No es porque no llueva, sí llueve, pero es caliente. Ahora mire, el clima, acá estábamos a 17 grados, la diferencia creo que es una hora, es muy cerca. Y en Cúcuta estaban a 32. Mágicamente, imagine, buenos grados de más. Entonces, esperemos por acá y ahora seguimos. Por acá voy a pasar por Recuerdos de Vietnam, que es el Hotel Conatral. El mismo hotel hizo fiesta. Pido que me devuelvan el dinero pues para irme a buscar otro hotel y me dicen que no me van a devolver el dinero. Pues acá en el Hotel Cotranal no fue. Y a ninguno de mis amigos lo recomiendo. No cometan ese error en la vida, gente, por favor. Le puedes causar un gran desvelo. Hotel Conatral, que vuelvo y lo muestro acá, así me vale. Oiga, qué bueno volver a Cúcuta. Hice las cuentas, hice recuerdos y fui a Cúcuta hace 10 años. O sea, yo fui en el 2015, claro, en el 2015 estuve en Cúcuta. 10 años vuelvo, en el 2015 fui con una pareja, ahora vuelvo solo. En el 2015 fui en carro, ahora voy en moto. En el 2015 fui con un permiso laboral de una semana, ahora voy con un permiso laboral, tiempo dudoso, tiempo no se sabe. Así cambian las cosas, mi gente, estamos muy cerca. Bueno, gente, compramos unos dulcecitos, ahora los muestro bien. Qué calor, increíble lo que baja la temperatura, lo que sube la temperatura en 30 minutos, 40 minutos. Son infiernos ya esto por acá. Uy, este techo está hirviendo. Entonces, yo creo que ya nos vemos a la entrada de Cúcuta. A Cúcuta entramos por una parte que se llama Los Patios. Ahora que entremos les cuento una cosita, un datico que tengo por ahí de Los Patios. ¿Qué dulcecitos tienes así? ¿Cortadito tienes? Cortado, sí. O este que es como cortado, con cuajada. Este de acá. ¿Ese qué precio tiene? Cualquiera 7.500. Regálame, porfa. Viene siendo como $1 alto. Cortadito de estos. ¿Qué otro cortadito es así como típico por acá? El de leche de cabra. Regálame este cosito así. Y el quesillo no. Una botellita con agua, por favor. Yo les voy a ser muy sincero. A mí muchas personas me tienen súper prevenido con Cúcuta por el tema de la seguridad. Está muy inseguro. Quiero que este video lo tomen como una muestra o un ejemplo de si en este momento se puede ir a Cúcuta o no. Porque lo que yo siempre he dicho, la experiencia de la gente varía de acuerdo a lo que le toque. Hay gente que ha ido a lugares y no les ha pasado nada, entonces dicen
que es un lugar seguro. Gente que ha ido a otros lugares y les ha ido muy mal, entonces dicen que es el peor lugar del mundo. Yo les voy a contar bajo mi experiencia e incluso varias personas me han dicho que ellos pasan la frontera y no pasa nada, o sea, la frontera Venezuela, pero pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa con ese cuento. Como les digo, no lo tomen como una experiencia full por ciento verídica, digamos generalizada, no, porque no quiero después tener inconvenientes con nadie. Más que tener inconvenientes es que le escriban a uno, usted me dijo que en Cúcuta no pasaba nada y a mí me robaron. Ya una vez me pasó con esta moto que es la de Nelly Telecam. Se han vendido muchas, estoy más que seguro que muchísimas por mis videos, porque muchos me lo han escrito a decir, mucho. Ya que Benelli no se pronuncie es otro cuento, ¿cierto? Más que ya que a Benelli pues no le interese pues como hablarlo, es otro cuento. Pero sí sé que muchas motos se han vendido por mis videos. Y una persona me escribió y me dijo, usted me hizo perder la plata porque tuvo un problema mecánico con la moto. Pues yo no, pues yo qué puedo decirle. Hay carros que salen malos, hay celulares que salen malos. Eso es lo que hay, mi gente, así que calma con esas bajas pasiones. ¿Bien o no? Bien. Bueno, este man me conoce. Pues me conoce. Ya estamos acá metidos. Ya la gente nos está saludando. Qué bien. Ese sabía yo de dónde venía. Me dijo, ¿qué más, mi perro? ¿Cómo le fue en la ruta Pamplona? Bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar, mi querido amigo motero, seguidor de este loquito de la vida. Yo he notado algo muy particular de la gente con nosotros, los que nos estamos viajando en moto, los que nos ven así en este plan, y es que hay son muy simpáticos. ¿Sí me hago entender? Son muy simpáticos. Es gente muy simpática con nosotros, son amables, nos saludan, nos dejan pasar. Chévere eso, vea, el man saluda ahí de buena energía. Ustedes vean lo que yo les decía a ustedes de los árboles acá en los conjuntos, en Cúcuta como tal, o en Tierra Caliente, imagino que también en Barranquilla y toda zona, la cota. Tienen muchos árboles, vean la parte allá al fondo, ya el árbol forma un techo bien bonito. Y se ve así cortadito, pues porque lógicamente los camiones lo van podando, pero vea qué bonito. Claro, la sombra, parce, la sombra, bienvenida sea y bien cuidada sea. Yo a veces tengo como unos minutos de silencio porque cuando llego a un nuevo lugar me agarra un poco de nostalgia, porque hay una persona que me hace mucha falta y que me gustaría estar como llegando a estos lugares con ella. Pero bueno, eso es lo que nos llevó la vida, eso es lo que hay. Sencillamente vivir con la ausencia, esa es la única que queda, vivir con la ausencia. Digamos, ustedes vean toda esta parte acá, buenos árboles, buena sombrita, se comen muchos pastelitos. Acá hay una comidita muy sabrosa que se llama pasteles de garbanzo, parce, delicioso, los venden en muchas partes, pero pues me imagino que también debe haber un lugar. Ahora le pregunto a mi familia, a mi hermano, si él sabe en qué lugar los puedo conseguir, porque en todo lugar del mundo siempre está la especialidad de una comida. Bueno, lo que veo en Cúcuta como paila son las vías, pucha, tremenda trocha. Que esto no lo tome el cucuteño como una crítica y no como un llamado a la atención a la alcaldía y a las personas que dirigen este caluroso municipio fronterizo de nuestro país. Ay, estamos por acá. Ay, estamos por acá. Sí, señores,
dirigentes de Cúcuta Norte de Santander, siento que están un poquito mal de vías, o esto es temático, o tienen ruta off dentro de la ciudad. No, mi hermano, pongan pues pilas. Ya esté roto acá, Dios mío santo. Ya los dije, no estoy criticando a la ciudad como tal, un llamado de atención a sus dirigentes, gente, créanme que esto les sirve. El que no brinca, la gente hay que brincarle, al Estado hay que exigirle todo lo que paga impuestos y no les podemos exigir la madre. Bueno, esa es otra característica. Dice que acá la gente pita por sospecha, que acá la gente pita porque sí, porque no. Nos acabamos de dar cuenta que el señor se pegó al pito de una manera muy amable, muy gentil, muy amable. ¿Por qué pitarán tanto? ¿Era por el calor? ¿Tienen afán porque está haciendo mucho calor o por qué será? Ahora que ponga el semáforo en amarillo naranja, el señor va a pitar. Eso es así. Eso es de una. Se van a dar cuenta. Que pitan por todo. Viven en un eterno afán el cucuteño. Pita por sospecha y pita porque sí, pita porque no. ¿Cierto que sí? Acá pitan mucho. Demasiado. ¿Por qué? ¿Cuál es el afán? ¿Será? ¿Será por el calor? ¿Cómo está? Migazo para la casa del señor Luis. Él tiene que ir Contreras. No, chiquitico. Por ahí dice que al que no quiere caldo le dan 2 tazas. Ay, qué calentada. Le pregunto al hombre o a la hija. Doña Glenis. Bien, no, ya me contestó tu papá, listo. Yo ya estoy aquí. Sí. No, pero yo le marqué al hombre, y no, pero no es que no haya contestado y no que no entraba la llamada. Pero ya hablé con él, yo ya llegué acá a Royal, listo. Listo, Glenny, muchas gracias. Gente, llegamos a Royal. Llegamos acá al conjunto Royal. Me dicen que es la casa 4C, por acá. Buenas. 2, 3, 4C a la acá. ¿Cómo era la entrada acá? 4C es esta. Entremos pues, ya, vea, ya salió el cucho Luis. Ope. Mételo, ¿puedo, Luis? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. ¿Qué tal todo? Tiempo de verlo. Bueno, no, se estuvo en Armenia de poquito, ¿cierto? Bien, vea, dándome un roce. Roce largo importante. Usted. Estoy muy sentimental con esas cosas. Me acuerdo de mis hermanos.